Esta pieza monumental se ubica a un costado del Museo de Antropología de la Ciudad de México. La inmensa mayoría siempre la ha llamado Tlaloc, la cual ya tiene 54 años dando la bienvenida a los visitantes, al ser trasladada de su lugar de origen el 16 de abril de 1964. Pero ¿por qué esta pieza fue trasladada? Ahora sabrán el motivo. El nuevo museo sería inaugurado el 17 de septiembre de 1964, y como parte del proyecto, se colocaría una pieza representativa de las culturas prehispánicas. Claro que había muchas opciones para escoger, siendo algunas de las propuestas las de colocar un atlante, alguna estela maya, entre muchas más. Otra posibilidad se hizo consistir de una de las colosales cabezas olmecas, pero varios de los miembros del proyecto, entre ellos el entonces presidente Adolfo López Mateos, refirieron que eso parecería más bien una pelota de ping-pong, desechándose así esa opción, por lo que algunos otros refirieron la existencia de un monolito enorme que se encontraba en una barranca cercana al pueblo de Coatlinchan, en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. Esta opción fue del gusto de López Mateos, por lo que ordenó que fuera trasladada al museo para estar lista cuando se inaugurara este. La piedra tenía su propio nombre dado por los habitantes de Coatlinchan, denominada como Piedra de los Tecomates, ello debido a que el tecomate es una planta que produce frutos alargados y de cáscara dura, que se usan para hacer vasijas. Vasijas parecidas a los agujeritos que aparecen en ella. La gente de Coatlinchan convivía familiarmente con el monolito. Pasaba con él los fines de semana, los niños jugaban a su alrededor y sobre ella, siendo parte del paisaje y del pueblo, durante quizás cientos de años. Pero por orden presidencial, esta habría de ser llevada de su lugar de origen. Hubo mucha oposición de parte del pueblo. De hecho, se dice que hubo varios sabotajes para impedir su traslado, lo cual necesitó la intervención del propio ejército. Después de negociaciones, se acordó que al pueblo se le habrían de ofrecer varias cosas a cambio de la entrega de la roca, entre ellas la de recibir una reproducción de tamaño real de la original, la cual solo tardó 43 años de retraso, siendo colocada en el centro del pueblo como se ve aquí. Llegado el acuerdo, poco a poco comenzó su difícil y lento traslado, siendo despedida por sus habitantes con tristeza a lo largo del camino. Ya encontrándose en la Ciudad de México, comenzó a llover como si así se le estuviera dando la bienvenida. Esta continuó su viaje por Paso de la Reforma hasta llegar a su destino, para posteriormente ser preparada para ser colocada como actualmente se le ubica. Sin embargo, sobre su real identidad existe controversia, la cual para nada es nueva. En este video ya referimos que casi todos le llamaban Tlaloc, pero existen otras opciones que refieren que es Chalchitlicue, la de la falda de turquesas, la señora de las aguas. Por principio de cuentas, los habitantes de Coatlinchan siempre la identificaron como Chalchitlicue y no como Tlaloc. Discusión esta que se ha dado a nivel académico y de publicaciones. Un ejemplo de ello lo tenemos en la Enciclopedia de México a través de los siglos, publicada en 1884, en su tomo 1, denominado Historia Antigua y de la Conquista, cuya elaboración estuvo a cargo de Alfredo Chavero. En su capítulo 14 la cita como la Chalchitlicue de Coatlinchan, refiriendo en el texto que el monolito tenía el tocado acostumbrado para esta deidad, que la parte superior tenía una excavación en forma de tina para colocar agua como ofrenda, siendo estos los argumentos básicos de Chavero para afirmar que era Chalchitlicue. Pero contradiciendo estas argumentaciones tuvimos a Leopoldo Batres, quien llegó al plano personal con Chavero en sus discusiones, refutando sus creencias, afirmando categóricamente que se trataba de Tlaloc. Batres fue a excavar el monolito y encontró una base donde supuestamente habría estado de pie, siendo que como producto de sus exploraciones publicó el libro Tlaloc, en 1903. En este afirmó que el monolito llevaba un maxtlatl, el cual es propio de los hombres,
Mastlaque lo definió en ese libro como bragas. Bragas que son una especie de calzón propio de los hombres indígenas. A diferencia de lo que usaban las mujeres, las cuales usaban enaguas o camisón azul. También refirió que las medidas del objeto no eran como las refería Chavero, y que el dibujo que éste puso en la enciclopedia tampoco era fiel al original. Además de que por la ubicación de este existían diversas referencias históricas de haberse elaborado por las cercanías algunas figuras monumentales de Tlaloc, siendo muy probable que esta fuera una de ellas. Así también refirió encontrar vestigios de niños dados en ofrenda, los cuales eran dados en honor de Tlaloc. Pero la realidad es que hasta el día de hoy no existe evidencia contundente para darle una verdadera identidad al monolito, pues incluso arqueólogos modernos como Eduardo Matos Moctezuma han referido que las características del monolito no permiten poder emitir una opinión definitiva sobre qué deidad se trata. Sin embargo, sigue vigilando la entrada del museo como desde hace ya más de 5 décadas lo ha hecho. Quizá algún día aparezca datos más contundentes para disipar la duda de si es el señor o la señora del agua. Aprovechando esta ocasión para agradecer a los nuevos suscriptores del canal. Así que saludamos a Jesús Oramas, Josué García, Ubaldo Lozada Arrieta, Poser Family y María Luz. Gracias a todos ustedes que comentan y aportan, que se toman el tiempo de ver los videos y dar manitas arriba y abajo. Nos vemos en el siguiente.